Ella esperaba un cheque millonario en esa cena, pero en vez de eso, le entregué la consecuencia de su propia crueldad. Ante su codicia, revelé que todo mi patrimonio financiaría un nuevo legado de dignidad para otros. Un giro final nacido de la única palabra que ella usó para intentar destruirme: inútil. Antes de continuar la historia, considera suscribirte al canal para recibir nuevas historias diariamente. Continuemos. El recuerdo de esa noche todavía tiene un peso particular, un frío que se instala en la boca del estómago, incluso después de tanto tiempo. El aire en el salón de fiestas del condominio de Sofía era enrarecido, denso con el perfume caro de las invitadas y el aroma de los canapés que yo mismo estaba sirviendo. Era el cumpleaños de 30 de mi hija, un hito que debería ser de pura alegría, pero para mí era un escenario de contrastes dolorosos. El brillo de las lámparas de cristal se reflejaba en las sonrisas pulidas de decenas de extraños, todos impecablemente vestidos, mientras yo, su padre, me movía entre ellos como una sombra, una pieza desubicada en el engranaje perfecto que ella había construido para su vida. La decoración, en tonos de blanco y dorado, gritaba una sofisticación que me era ajena, un mundo para el cual yo la preparé, pero al que claramente no pertenecía. Yo observaba todo con la agudeza de un artesano. Veía la textura del lino en los manteles, la forma en que la luz golpeaba las copas de champán, la costura perfecta del vestido que mi hija llevaba. Eran detalles que me contaban una historia, la historia de un éxito que yo aplaudía desde lejos, aunque estuviera a pocos metros de distancia. Mi atuendo era la disonancia en medio de tanta armonía. Un pantalón de vestir que ya había visto días mejores, una camisa simple y, por encima de todo, un delantal de cocina blanco, que Sofía me entregó en la entrada de servicio con una mirada apresurada, casi como quien esconde una herramienta vieja. Mis manos, gruesas y callosas por una vida entera dedicada a la madera, sostenían con una delicadeza ensayada la bandeja de plata, un objeto que valía más que el salario de un mes entero de mis tiempos en el taller de ebanistería. En aquel instante, la humillación todavía era una brasa silenciosa, una incomodidad en el pecho. Me veía en el reflejo de una ventana, un hombre de 65 años, con el rostro surcado por más que solo el tiempo, y sentía un orgullo terco por la mujer en que mi hija se había convertido. Una arquitecta de renombre, celebrada por personas importantes, pero por debajo de ese orgullo, una tristeza profunda se instalaba. Yo era un fantasma de su pasado, un recuerdo vivo de sus orígenes humildes, y ella parecía determinada a mantenerme exactamente en ese lugar. Invisible, servil, una nota al pie en su biografía reluciente. Mis ojos cansados buscaban los suyos, pero raramente se encontraban. Ella estaba demasiado ocupada siendo la estrella de la noche. Con el tiempo, uno aprende que las mayores heridas no se abren con gritos, sino con gestos sutiles, con el peso de lo no dicho. La frase que inició mi transformación no fue la que todos oyeron, sino la que ella me susurró antes, al verme conversando brevemente con uno de los camareros. «Papá, por favor», dijo con los dientes apretados y una sonrisa forzada para los invitados alrededor, «recuerda lo acordado. Solo sirve. No hables con nadie». «No me avergüences». Aquellas palabras, dichas en voz baja, fueron la primera grieta en los cimientos de mi amor incondicional. No me estaba pidiendo un favor, me estaba dando una orden, como si yo fuera un empleado recién contratado, y no el hombre que cambió sus noches de sueño para que ella pudiera soñar. Y tú, ¿desde qué rincón del mundo sigues estas historias de vida? Deja tu comentario y no te olvides de suscribirte para más lecciones de sabiduría. El salón vibraba con una energía que me agotaba. Cada sonrisa que recibía de un invitado parecía cargada de una piedad velada, como si supieran de mi desubicación.
Me sentía como un mueble antiguo en una exposición de arte moderno. Un objeto que todos notan, pero nadie sabe muy bien por qué está allí. Continué mi trabajo silencioso, llenando copas, recogiendo servilletas usadas, manteniendo la cabeza baja. Era el papel que se me había asignado, y por amor a ella, lo desempeñaría con la dignidad que me quedaba. Veía a Sofía riendo con su jefe, un hombre de postura imponente y reloj carísimo. Ella gesticulaba, explicaba proyectos, sus ojos brillando de ambición. Era la imagen del éxito que siempre quise para ella, pero el precio estaba comenzando a entender, era mi propia identidad. La vida de un padre está hecha de sacrificios silenciosos. Abdiqué de sueños, de comodidades, de pequeños placeres, para que su camino estuviera pavimentado con oportunidades. Cada herramienta que empuñé, cada tabla de madera que lijé hasta la perfección fue pensando en su futuro. Vendí el taller de ebanistería que heredé de mi padre, el lugar donde crecí y aprendí mi oficio, para pagar su universidad privada, la mejor de la ciudad. Todo mi sudor, mi cansancio, mi esfuerzo, estaba materializado en esa fiesta, en ese vestido de diseñador, en ese éxito que ahora me miraba con vergüenza. Por dentro yo era un torbellino de recuerdos, recordándola de niña, corriendo por el taller, con el olor a serrín en el pelo, llamándome héroe. El momento que lo cambió todo llegó de forma banal, como las grandes tragedias de la vida suelen llegar. Me acercaba al grupo donde Sofía estaba con su jefe. La bandeja en mis manos temblaba un poco, no por la edad, sino por la tensión que me consumía. Solo quería hacer todo bien, ser el actor de reparto perfecto en su noche de gloria. Un invitado tropezó ligeramente conmigo al pasar apurado. Fue suficiente. La copa de champán, frágil y delicada, se inclinó y se hizo añicos en el suelo de mármol pulido, esparciendo fragmentos y líquido dorado cerca de los zapatos caros de su jefe. El sonido agudo del cristal rompiéndose pareció cortar la música, la conversación, el aire. Un silencio pesado e instantáneo se apoderó del ambiente. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí el calor de la vergüenza subir por mi cuello. Mis orejas ardían. Pero nada ardía más que la mirada de Sofía. Sus ojos, antes brillantes de ambición, ahora eran dos rendijas de furia y desprecio. La sonrisa calculada desapareció, dando lugar a una máscara de ira que nunca había visto antes. Ella no dudó, no pensó. Reaccionó con la crudeza de quien protege su territorio. Y en ese momento entendí que su territorio era ese mundo de apariencias, y yo era el invasor, el elemento sucio que necesitaba ser limpiado. Su rostro se contrajo, y su voz, antes melodiosa, se convirtió en un arma afilada, diseñada para herir y aniquilar. ¿No puedes hacer nada bien? Prácticamente gritó, la voz resonando en el silencio incómodo. Cada palabra era una piedra lanzada contra mí frente a esa audiencia de extraños. Pedí una sola cosa. Sirve a los invitados y deja de estorbar. Inútil. La palabra final, inútil, flotó en el aire, densa, cargada de un veneno que no sabía que ella poseía. Fue más que una ofensa, fue un veredicto, una anulación de toda mi vida, de todos mis sacrificios, de todo mi amor. En ese instante, el hombre que construyó el pedestal donde ella brillaba fue reducido a nada, a un estorbo, a un objeto roto en el suelo junto con la copa. La reacción de los invitados fue un ballet de incomodidad. Algunos desviaron la mirada al suelo, otros al techo. Su jefe dio un paso atrás con una expresión de desconcierto. Nadie dijo una palabra. El silencio de ellos era una forma de complicidad, un acuerdo tácito de que yo era, de hecho, el problema allí. Para Sofía, quizás fue un momento de afirmación, de demostrar que pertenecía a ese mundo y que no toleraría imperfecciones. Para mí, fue el sonido de mi corazón partiéndose. El dolor fue físico, una punzada aguda en el pecho que me robó el aliento. El padre orgulloso murió allí, en ese opulento salón de fiestas, a los pies de la hija que amaba más que a su propia vida.
No respondí. No había palabras que pudieran arreglar aquello. Con una calma que yo mismo no sabía de dónde venía, simplemente bajé la cabeza, evitando las miradas de lástima y desprecio. Me arrodillé en el suelo frío, sintiendo la humedad del champán infiltrarse en la tela de mi pantalón. Con las manos temblorosas comencé a recoger los trozos de cristal, uno por uno. Un pedazo más afilado me cortó el dedo, y la sangre se mezcló con la bebida, una pequeña mancha roja en la suciedad. Me levanté, sosteniendo los fragmentos en la palma de mi mano, y me retiré en silencio hacia la cocina sin mirar atrás. Cada paso era pesado, como si estuviera caminando lejos no solo de la fiesta, sino de una vida entera de dedicación ciega. En la soledad de la cocina, bajo la luz fría e impersonal de las lámparas fluorescentes, el dolor comenzó a transformarse. La humillación me rompió, pero entre los escombros una claridad helada comenzó a tomar forma. No era rabia, no era un deseo de venganza. Era una decepción profunda, una epifanía dolorosa. Me di cuenta de que todo el dinero que había juntado, la herencia de mi difunta esposa, Lucía, y cada centavo que ahorré durante décadas para darle la entrada del apartamento de sus sueños, sería un premio para alguien que ya no me veía como padre. Sería una inversión en mi propia anulación. Y fue allí, apoyado en el fregadero de acero inoxidable, con el dedo sangrando, que una decisión silenciosa e irrevocable echó raíces en mi alma. Los días que siguieron a esa fiesta estuvieron llenos de un silencio denso y pesado. Me recluí en mi casa, un pequeño dúplex en el barrio obrero donde crié a Sofía, un lugar que parecía un museo de una vida que ya no existía. Cada rincón guardaba un recuerdo de ella. El escalón donde aprendió a atarse los zapatos, la marca de su altura en la pared de la cocina, el débil olor a lavanda que su madre, Lucía, tanto amaba y que yo insistía en mantener con saquitos en los cajones. El contraste entre el calor de esos recuerdos y la frialdad cortante de la humillación que había sentido era un abismo que dividía mi pecho. Caminaba por las habitaciones como un extraño, tocando los objetos que antes me traían consuelo, pero que ahora parecían acusarme de un fallo que no podía nombrar. El delantal que usé en la fiesta quedó tirado sobre una silla en el lavadero. No tuve el valor de tocarlo. Mirarlo era revivir la mirada de desprecio de mi hija. Era oír la palabra inútil resonando en las paredes de mi mente. Traté de ocuparme con pequeñas cosas, arreglar una bisagra suelta, lijar el marco de una puerta, pero mis manos, que siempre encontraron propósito en el trabajo, ahora parecían pesadas, torpes. La ebanistería siempre fue mi forma de poner orden en el mundo, de transformar lo bruto en bello, pero el desorden que sentía era interno, una herida en el alma que ninguna herramienta podía reparar. La soledad, que antes era una compañera tranquila desde la partida de Lucía, ahora tenía un sabor amargo, el sabor del abandono. Sofía no llamó, ni al día siguiente ni al otro. No esperaba una disculpa, no después de la dureza en su mirada. Pero su silencio era una confirmación, una forma de decir que para ella no había ocurrido nada extraordinario. Era como si simplemente se hubiera deshecho de una molestia y la vida pudiera seguir su curso planeado. Esa ausencia de cualquier gesto, por mínimo que fuera, dolía más que la ofensa pública. La humillación me expuso a los demás, pero su silencio me reveló la profundidad del abismo que había crecido entre nosotros. Un foso cavado por su ambición y quizás por mi propia ceguera al creer que el amor siempre sería suficiente. Para entender a la mujer en que Sofía se convirtió, es necesario volver al olor de serrín y barniz que impregnaba su infancia. Era una niña de ojos curiosos que pasaba horas en mi taller, sentada en un banquito, observando mis manos transformar trozos de madera en muebles. Decía que yo era un mago, que podía crear cualquier cosa a partir de la nada. Le enseñé el nombre de cada madera, la diferencia entre el cedro y el ipé, la paciencia necesaria para esperar que el pegamento se secara.
Su sueño, en ese entonces, era tener una casa en el árbol que yo mismo construiría, un pequeño refugio solo nuestro. Eran días de una simplicidad que, hoy lo sé, eran la forma más pura de riqueza. Lucía, mi esposa, siempre fomentó esa admiración. Decía que el trabajo honesto de mis manos era el mayor legado que podíamos dejar. Cuando Sofía comenzó a mostrar un talento increíble para el dibujo, creando planos de casas imaginarias, fue Lucía quien vio allí el embrión de una arquitecta. Ella tiene tu don de construir, Julio, me decía, con los ojos brillantes, pero ella va a construir el mundo. A partir de ese día, la educación de Sofía se convirtió en nuestra obsesión, nuestro proyecto de vida. Cada hora extra que hacía, cada sacrificio, era un ladrillo en la construcción de su futuro, un futuro grandioso que nosotros, con nuestra vida sencilla, jamás podríamos tener. El punto de inflexión fue sutil, casi imperceptible al principio. Cuando entró en la universidad, un ambiente de jóvenes de familias adineradas comenzó a sentirse fuera de lugar. Dejó de visitarme en el taller. Decía que el olor a madera se le impregnaba en la ropa. Después, comenzó a pedirme que nos encontráramos en lugares neutrales, lejos de nuestro barrio, al que pasó a llamar peligroso y soso. Eran pequeños rechazos, pequeñas negaciones de sus raíces, que yo, en mi afán de verla feliz e integrada, ignoré. Me decía a mí mismo que era una fase, que solo se estaba adaptando a un nuevo mundo, sin darme cuenta de que, en realidad, estaba borrando deliberadamente el antiguo, su motivación. Hoy lo entiendo con la claridad que proporciona el dolor. No era pura maldad, sino una profunda inseguridad. Sofía tenía vergüenza. Vergüenza del padre ebanista, de la casa sencilla, del barrio sin marcas de lujo. Cada logro profesional parecía aumentar su necesidad de distanciarse de ese pasado. Su éxito se construyó sobre una base de negación. Necesitaba creer que era una obra del azar, una fuerza de la naturaleza que surgió a pesar de sus orígenes y no a causa de ellos. Yo, con mis manos callosas y mi ropa gastada, era la prueba viva de la mentira que se contaba a sí misma, un recordatorio constante de que su castillo de estatus y elegancia tenía cimientos clavados en el polvo de un taller de ebanistería. Nuestras conversaciones, que antes eran sobre sueños y proyectos, se volvieron transaccionales. Me llamaba para contarme de sus logros, del ascenso en la oficina, del coche nuevo, del novio, un empresario que, según ella, venía de una familia tradicional. Yo escuchaba todo con una mezcla de orgullo y una punzada de tristeza, dándome cuenta de que yo era solo un espectador, alguien a quien necesitaba reportar el éxito, pero no compartir la vida. El afecto fue siendo reemplazado por una especie de obligación filial, fría y distante. El vínculo emocional que nos unía, otrora fuerte como un ensamblaje de madera noble, se estaba volviendo flojo, frágil, a punto de romperse. Recuerdo una tarde, meses antes de la fiesta, en que me encontré con ella para un café. Me mostró el plano del apartamento que soñaba comprar. Era una propiedad de lujo, con terraza gourmet y vistas al parque. Es mi próximo paso, papá. Necesito esto para consolidar mi imagen, para recibir a mis clientes, explicó. Y entonces, con la naturalidad de quien pide un vaso de agua, habló del dinero que yo había estado guardando. Esos ahorros tuyos, la herencia de mamá, siempre dijiste que era para mi futuro. Creo que el futuro ha llegado. No había una pizca de vacilación en su voz, solo la certeza de quien cree tener derecho a ese sacrificio. Mis miedos eran como fantasmas silenciosos. Temía la soledad, temía perderla por completo si no cedía a sus deseos. El amor de un padre puede ser una prisión. Nos aferramos tanto a la felicidad de los hijos que a veces olvidamos preguntarnos si todavía merecen nuestro sacrificio. Yo estaba atrapado en ese ciclo. Trabajar, ahorrar, dar, era el único papel que sabía desempeñar en su vida. Cuestionar eso parecía una traición.
no solo a ella, sino a la memoria de Lucía y a la promesa que le hice en su lecho de muerte, de que haría cualquier cosa para ver a Sofía realizada. ¿Pero qué era la realización? ¿Era ese apartamento frío e impersonal o la niña que un día soñó con una casa en el árbol? La tensión entre nosotros crecía con cada nueva conversación sobre el apartamento. Se volvió impaciente, casi agresiva. Veía mi vacilación no como un dolor paterno, sino como egoísmo. No podía entender por qué no compartía su urgencia, su necesidad de apariencias. Para ella, el dinero era una herramienta, una palanca para el siguiente nivel de estatus. Para mí, era el sudor de una vida, la materialización del amor y la renuncia. Eran visiones del mundo irreconciliables. Intentaba hablar de valores, de simplicidad, pero mis palabras sonaban como un sermón anticuado a sus oídos, el discurso de un hombre que no entendía las reglas del mundo moderno. La humillación en la fiesta fue, por lo tanto, el punto final de un largo proceso de borrado. No fue un acto aislado, sino la consecuencia inevitable de años de distanciamiento y negación. Al llamarme inútil frente a su nuevo mundo, no solo me estaba reprendiendo por un accidente. Estaba, de forma brutal y definitiva, poniéndome en el lugar que ella creía que debía ocupar, el sótano de su vida, el pasado polvoriento que no debía ser visto ni oído. Y al hacerlo me liberó de la obligación de amarla incondicionalmente, de la culpa de querer algo para mí, de la promesa ciega que le hice a su madre. Finalmente, después de una semana de silencio, sonó el teléfono. Era ella. La voz al otro lado de la línea era controlada, fría, como si estuviera hablando con un proveedor. «Papá, te llamo para saber si ya has pensado en nuestro asunto. La señal del apartamento debe pagarse en 30 días y necesito organizarme. Ni una palabra sobre la fiesta, ninguna disculpa. Solo negocios». El impacto de su frialdad fue tan grande que por un instante me quedé sin habla. Había saltado sobre el abismo de nuestra relación como si no existiera, enfocada solo en su objetivo material. «Sofía», comencé con la voz un poco temblorosa, «no hemos hablado desde tu cumpleaños». Hubo una pausa al otro lado, seguida de un suspiro de impaciencia. «Lo sé, papá. Fue una noche estresante para mí. Me dejaste en una situación muy delicada con mi jefe. Pero no le demos más vueltas. El foco ahora es el futuro, es el apartamento. ¿Me vas a ayudar o no?». La forma en que planteó la pregunta como un ultimátum selló cualquier duda que aún pudiera tener. No me veía como un padre, sino como un cajero automático, un recurso a ser explotado. Ese diálogo fue la última palada de tierra sobre el ataúd de mi antiguo yo. El Julio que sacrificaba todo por su hija murió en esa llamada. En su lugar nació un hombre con una nueva y dolorosa claridad. Entendí que darle ese dinero. Comencé a revisitar mi pasado, no con la nostalgia de antes, sino con una mirada investigadora. Necesitaba entender quién era yo sin la identidad de padre de Sofía. Fui al viejo taller de ebanistería que llevaba años cerrado, sirviendo solo como un depósito de herramientas antiguas y recuerdos. El lugar estaba polvoriento, con telarañas cubriendo la maquinaria que un día fue la extensión de mis manos. El olor a madera envejecida me invadió, y por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa del hombre que solía ser, un creador, un constructor, un hombre de valor intrínseco. Recordé entonces a Ricardo, un viejo amigo que se convirtió en un exitoso asesor de inversiones. Le ayudé a construir los muebles de su primera oficina cuando no tenía casi nada. Nuestra amistad era antigua, forjada en el respeto mutuo. Necesitaba un consejo, alguien que pudiera ayudarme a poner mis pensamientos y mis finanzas en orden. Concerté una reunión sin saber exactamente qué esperar, pero sintiendo que era el primer paso hacia un nuevo camino. No estaba pensando en venganza, sino en reconstrucción, mi propia reconstrucción. Llegué a la oficina de Ricardo, un edificio moderno en el centro financiero de la ciudad, sintiéndome tan fuera de lugar como en la fiesta de Sofía. Pero su recepción fue cálida, genuina. Me abrazó,
Me preguntó por la vida, me ofreció el mejor café. No había en él ni una pizca del esnobismo que me había acostumbrado a ver en el círculo de mi hija. Contarle mi situación fue difícil. Me sentía expuesto, un fracaso como padre. Pero Ricardo escuchó con paciencia y empatía, sin juzgar. Me miró a los ojos y dijo: Julio, no has fracasado. Simplemente le diste amor a quien no estaba preparada para recibirlo. Ahora vamos a cuidar de ti. Comenzamos a organizar mis finanzas sobre el papel. Los ahorros de toda una vida, el dinero de la venta del primer taller, la pequeña jubilación. Era una suma considerable para mí, el fruto de 50 años de trabajo duro. Era la cantidad exacta que Sofía necesitaba para la entrada de su apartamento de lujo. Ver esa cifra en el papel, 480.000 reales, me dio un escalofrío. Era el precio de mi dignidad, el valor que ella esperaba que le entregara sin cuestionar. Le dije a Ricardo que quería proteger ese dinero, invertirlo de forma segura, quizás crear algo con él. Fue entonces cuando me hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y el viejo taller, Julio? El del polígono industrial. Todavía lo tienes, ¿verdad? ¿Qué piensas hacer con él? Me encogí de hombros. Eso no vale nada, Ricardo. Es una nave vieja cayéndose a pedazos en un barrio que ya no le importa a nadie. Lo mantengo por nostalgia. Era de mi padre. Quizás lo venda un día a un desguace. El recuerdo del lugar era agridulce, la cuna de mi profesión, pero también el símbolo del pasado que Sofía tanto rechazaba. Ricardo frunció el ceño, tomó su tableta y comenzó a teclear. Julio, sabes que ese barrio que no le importa a nadie se ha convertido en el nuevo polo tecnológico de la ciudad, ¿verdad? Grandes empresas se están instalando allí. El metro cuadrado se ha disparado en los últimos 5 años. Lo miré sin entender. Para mí, ese lugar seguía siendo el mismo de 30 años atrás, con sus calles llenas de baches y sus fábricas ruidosas. Vivía tan inmerso en mi pequeño mundo de sacrificio que no había notado la transformación que estaba ocurriendo fuera. Giró la tableta hacia mí. En la pantalla, un mapa de la región destacaba mi terreno. Al lado, gráficos y números que apenas podía comprender. Julio, dijo con la voz tranquila, pero cargada de una emoción contenida. Esa nave vieja tuya, esa nostalgia tuya, está ubicada en el punto más estratégico del nuevo distrito. Según las últimas transacciones de la zona, no vale nada. Vale una fortuna. Señaló una cifra en la pantalla. Necesité mis gafas de leer para enfocar. El valor estimado era tan absurdo, tan fuera de mi realidad, que me reí. Eso no puede ser correcto, Ricardo. Debe ser un error. Negó con la cabeza. No es un error. Una constructora ofreció el triple de eso por el terreno de al lado la semana pasada. Tu propiedad, amigo mío, vale por lo bajo alrededor de 7 millones de reales. La cifra flotó entre nosotros en el aire acondicionado de la oficina. 7 millones. Yo, Julio, el ebanista, el hombre sencillo, el inútil, era dueño de un patrimonio millonario. La ironía era tan abrumadora, tan poética, que la risa se transformó en una lágrima silenciosa que rodó por mi rostro. En ese momento entendí la belleza cruel de la vida, el lugar que simbolizaba el origen humilde, del que Sofía tanto se avergonzaba, la herencia del abuelo que apenas conoció y del padre que despreciaba. Era la clave no solo para mi independencia financiera, sino para algo mucho más grande. Era la materia prima para mi nuevo propósito. La madera en bruto que usaría para construir no ya un futuro para ella, sino un legado para muchos otros. La idea de lo que haría con ese dinero comenzó a tomar forma en mi mente clara, sólida e inquebrantable como una viga de hipé. Me despedí de Ricardo sintiendo que me quitaba un peso de encima. No era la euforia de la riqueza, sino la serenidad del propósito. Por primera vez, tenía un plan que no giraba en torno a Sofía. Era un plan mío, nacido de mi dolor, de mi historia y de mi pasión por la ebanistería. Llamaría a mi hija, sí, pero no para darle la respuesta que esperaba. La invitaría a cenar,
Un último encuentro donde las máscaras finalmente caerían y le mostraría el verdadero valor de un hombre inútil. Mientras caminaba por la concurrida avenida, sintiendo el sol en el rostro, una paz que no había sentido en años me invadió. El miedo a la soledad había desaparecido, reemplazado por una sensación de integridad. Ya no estaba a la deriva. Tenía un timón, un mapa y un destino. El destino era honrar la memoria de Lucía, no de la forma que pensaba antes, sino de una manera que ella, con su corazón generoso, seguramente aprobaría. Construiría algo que durara, algo que generara oportunidades, algo que demostrara que el trabajo de manos callosas tiene un valor que ningún dinero puede comprar o borrar. Sofía continuó presionándome. Envió mensajes, correos electrónicos con enlaces del apartamento, hojas de cálculo de costos. Cada notificación en mi móvil era un recordatorio de su desconexión con la realidad de nuestros lazos. Estaba tan enfocada en el premio que no se dio cuenta de que el jugador había cambiado las reglas del juego. Yo respondía de forma monosilábica, diciendo que necesitábamos hablar en persona. Su insistencia, antes una fuente de angustia, ahora solo reforzaba mi convicción. Estaba cavando su propio abismo y yo ya no tenía la obligación de impedir su caída. Mi transformación interna se reflejaba externamente. Empecé a cuidarme más. Compré ropa nueva, no cara, pero que me sentaba bien. Volví a caminar por el parque por la mañana. La gente del barrio notó el cambio. Decían que parecía más ligero, más alto. La verdad es que lo estaba. Había recuperado mi columna vertebral, la estructura que me sostenía y que había permitido que se curvara bajo el peso de una devoción mal correspondida. Era de nuevo Julio, el ebanista, y estaba a punto de iniciar mi mayor proyecto. El plan tomó forma con la ayuda de Ricardo. Me conectó con abogados, arquitectos, contadores, personas que me miraban con respeto, que escuchaban mis ideas con atención. La idea era simple y poderosa: vender el terreno del taller y con el capital crear una fundación, una escuela de oficios para jóvenes desfavorecidos, enseñando carpintería, ebanistería, lutería, un lugar que les daría no solo una profesión, sino un sentido de dignidad y propósito. Las mismas cosas que mi oficio siempre me dio. Decidí que la fundación llevaría el nombre de Lucía. Sería el homenaje perfecto para ella, que siempre creyó en el poder transformador del trabajo y la educación. Cada detalle del proyecto me llenaba de una energía que pensé haber perdido para siempre. Dibujaba los diseños de los talleres, elegía los tipos de maquinaria, planificaba los cursos. No solo estaba administrando un patrimonio, estaba construyendo un sueño, un legado que iría mucho más allá de un apartamento lujoso y de una hija ingrata. La burocracia para la venta del terreno y la creación de la fundación era inmensa, pero enfrenté cada obstáculo con una paciencia de artesano.
Cada firma, cada documento era un paso más en mi viaje de liberación. Estaba desatando los nudos que me ataban a un pasado de servidumbre emocional. Ya no sentía la necesidad de la aprobación de Sofía. Lo que los demás pensaban de mí, lo que ella pensaba de mí, había perdido importancia. La única aprobación que buscaba era la del hombre que veía en el espejo todas las mañanas. El novio de Sofía, Marcos, era una pieza central en su prisa. Un hombre de negocios pragmático, proveniente de una familia donde el patrimonio era la principal medida de valor. Sofía, en su afán de ser aceptada por ese clan, probablemente le había prometido que el regalo de su padre garantizaría la compra de la propiedad, sellando así su entrada definitiva en ese mundo de opulencia. Imaginaba las conversaciones entre ellos, la presión que él ejercía sobre ella y ella, a su vez, traspasándome esa presión en una cascada de materialismo y ansiedad. Finalmente, con todos los documentos preliminares en mano y la propuesta de compra del terreno ya firmada, me sentí listo. Llamé a Sofía. Mi voz era tranquila, firme. «Hija, quiero invitarte a cenar, tú y yo. Y puedes traer a Marcos. Tengo una novedad que contar sobre el apartamento. ¿Vamos a celebrar?» Al otro lado de la línea sentí su sorpresa, seguida de un alivio mal disimulado. Creyó que finalmente había cedido. «Claro, papá, genial. Reservo nuestro restaurante preferido». El escenario para el acto final estaba montado. Elegí mi ropa para esa cena con el mismo cuidado con que seleccionaba la mejor madera para un proyecto. No se trataba de ostentación, sino de respeto propio. Un traje bien cortado de color sobrio, zapatos lustrados. No quería parecer un millonario, quería parecer un hombre que se valora. Al mirarme en el espejo, no vi al sirviente de la fiesta, ni al padre encorvado por la culpa. Vi a Julio, un hombre íntegro, dueño de su historia y de su destino. Estaba listo. El telón estaba a punto de abrirse para el clímax de mi vida. El restaurante que Sofía eligió era el tipo de lugar donde el silencio costaba caro. La iluminación era baja y estratégica, haciendo que cada mesa pareciera una isla particular. Los camareros se movían con una eficiencia fantasmagórica y el tintineo de los cubiertos contra la porcelana era la única música ambiente. Llegué unos minutos antes y observé la escena, sintiendo una calma que contrastaba violentamente con la ansiedad que había sentido en la fiesta. Ya no era el sirviente desubicado. Era un hombre con un propósito, y ese ambiente de lujo excesivo no me intimidaba. Simplemente me parecía hueco, desprovisto de calidez. Cuando Sofía y Marcos llegaron, sus rostros estaban radiantes, iluminados por una certeza anticipada de la victoria. Me vieron y sonrieron, una sonrisa amplia, depredadora, de quien está a punto de cerrar un gran negocio. Nos sentamos, y la conversación inicial fue un ejercicio de superficialidad. Hablaron del tiempo, del tráfico, de un proyecto que Marcos estaba desarrollando. Yo respondía de forma educada, pero contenida, observándolos. Su ansiedad era palpable en la forma en que Sofía ajustaba la servilleta repetidamente, o cómo Marcos tamborileaba los dedos en la mesa cuando pensaba que no lo estaba mirando. Estaban representando una cena familiar, pero la energía en la mesa era la de una reunión de negocios, a punto de concluir. Yo era la parte que solo necesitaba firmar el contrato y el bolígrafo para ellos ya estaba en mi mano. Su prisa por llegar al punto principal era casi palpable, un hambre que no sería saciada por el sofisticado menú. Después de pedir las bebidas, Sofía decidió que era hora de comenzar el espectáculo. Levantó su copa de agua con gas. «Un brindis», dijo, mirando a Marcos y luego a mí, «por nuevos comienzos, por los sueños que se hacen realidad cuando la familia se une para apoyarse mutuamente». La palabra apoyo fue dicha con un énfasis calculado, un sutil recordatorio del propósito de ese encuentro. Hablaba de unión y familia, pero sus ojos brillaban con la codicia por el apartamento, por la vida de estatus que representaba. Era una actuación, y yo era el único espectador que conocía la verdad detrás del telón.
Para ella, yo no era familia, era el medio para un fin, el escalón que necesitaba pisar para subir aún más alto. Ella continuó, con la voz adquiriendo un tono más práctico, disfrazado de confidencia. Papá, estamos tan emocionados. Ya hablé con la decoradora, tengo tantas ideas para el apartamento. Marcos y yo vemos ese lugar no solo como un hogar, sino como un espacio esencial para nuestro futuro, para recibir a personas importantes, para consolidar nuestra posición. Miraba a su novio buscando aprobación, y él asentía con una sonrisa paternalista. Me estaba vendiendo su sueño, intentando hacerme sentir parte de algo grandioso, cuando en realidad solo me estaba informando del papel que debía cumplir en su guión, el de proveedor silencioso y obediente. Cada palabra suya era un pequeño ladrillo en la construcción del muro que nos separaba. La presión aumentó cuando mencionó plazos y cifras, como si fueran meros detalles técnicos en nuestro acuerdo familiar ya establecido. El agente inmobiliario me llamó hoy. La documentación debe iniciarse la próxima semana. Con tus 480,000 reales de entrada, la financiación del resto ya está prácticamente aprobada por el banco. Dijo la cantidad exacta, la cifra que representaba la herencia de su madre y décadas de mi sudor, con una naturalidad aterradora. En ese momento no era mi hija, era una gerente de proyectos informando sobre el estado de un recurso. Estaba tan cerca de su objetivo que no podía ver el precipicio frente a ella, no podía sentir el cambio en la atmósfera, la calma que precede a la tormenta. Fue entonces, en la cúspide de su entusiasta exposición, cuando la interrumpí. No levanté la voz. No hice un gesto brusco. Simplemente levanté mi mano derecha con la palma abierta en una silenciosa petición de pausa. «Hija», dije, y mi voz salió más firme y clara de lo que esperaba. «Antes de que continúes con los planes, tengo algo que necesito mostraros». El efecto fue inmediato. La sonrisa de Sofía vaciló. Una sombra de incertidumbre pasó por sus ojos. Marcos dejó de sonreír y me miró con una curiosidad analítica. El silencio que se instaló era diferente al silencio caro del restaurante. Era un silencio tenso, cargado de expectativa y del presentimiento de que el guión de esa noche estaba a punto de sufrir una alteración drástica. Con un movimiento deliberado, tomé la carpeta de cuero que había colocado en la silla a mi lado. La abrí sobre la mesa y el suave sonido de la cremallera pareció resonar en el ambiente. De dentro saqué un fajo de papeles. El primer documento que coloqué sobre el mantel de lino blanco fue la copia del contrato de promesa de venta del terreno del taller. Lo deslicé por la mesa hasta que quedó entre ellos. «Vendí el antiguo taller de tu abuelo, Sofía». Por un instante vi un brillo de codicia en sus ojos y en los de Marcos. No estaban viendo un pedazo de nuestra historia siendo vendido, sino un aumento inesperado en el capital. Probablemente pensaron que el regalo sería aún mayor de lo esperado. «¿Por cuánto, papá?», preguntó ella con la voz un poco ansiosa, incapaz de contener la curiosidad. Señalé con el dedo la cláusula donde el valor de la transacción estaba escrito en negrita. 7,200,000 reales. La reacción fue como una pequeña explosión silenciosa. Sofía se llevó la mano a la boca, con los ojos desorbitados por el shock. Marcos se inclinó hacia adelante, leyendo la cifra como si no pudiera creerlo. Una sonrisa de triunfo comenzó a formarse en su rostro. Miró a Sofía, una mirada que decía: «Lo conseguimos. Somos ricos». Vieron esa cifra y, en sus mentes, ya la estaban gastando, multiplicando, invirtiendo en su propia grandeza. No podrían estar más equivocados. Entonces saqué el segundo conjunto de papeles de la carpeta. Eran los planos de un edificio moderno y los estatutos de constitución de una nueva entidad. Los coloqué al lado del contrato de venta. «Y este», continué en el mismo tono tranquilo y medido, «es el proyecto al que se destinará cada centavo de este dinero y todos mis otros ahorros». Sofía miró los papeles confundida. «¿Qué es esto? ¿Una nueva inversión?». La miré directamente a los ojos
queriendo que absorbiera cada palabra que vendría a continuación. Es la Fundación Lucía, un homenaje a tu madre, una escuela de formación profesional para jóvenes carpinteros y artesanos. La confusión en su rostro dio paso a una palidez aterradora. La sonrisa de Marcos desapareció, reemplazada por una máscara de incredulidad y rabia contenida. Todo mi patrimonio, Sofía, reforcé, absolutamente todo, será el capital inicial de esta fundación. No habrá dinero para ningún apartamento. El silencio que siguió fue el más pesado que he vivido. Era el sonido de un castillo de arena siendo engullido por la marea, el sonido de un sueño materialista deshaciéndose en polvo ante sus ojos. Me miraba fijamente con la boca entreabierta, como si estuviera hablando en un idioma extranjero que no podía descifrar. Y entonces, con la calma de quien finalmente encuentra las palabras correctas después de una vida de silencio, dije lo que necesitaba ser dicho. Me llamaste inútil, hija, en tu fiesta frente a todos, y he pensado mucho en esa palabra. Hice una pausa, dejando que el peso de ese recuerdo se instalara entre nosotros. Y quizás realmente fui un inútil. Un inútil por pensar que mi valor residía en el dinero que podía darte. Un inútil por creer que podía comprar tu respeto y tu amor con la herencia de tu madre y el sudor de toda mi vida. Pero estaba equivocado. Mi valor no está en lo que puedo darte, Sofía. Mi valor está en lo que soy. Y lo que soy es un ebanista. Dejé que la palabra flotara. La misma palabra que era motivo de su vergüenza, ahora resignificada como mi fuente de orgullo. Soy un hombre que construye. Con estas manos construí un futuro para ti. Y ahora voy a usar lo que me queda de vida y de recursos para construir oportunidades para jóvenes que quizás sepan darle más valor a esto de lo que tú supiste. Voy a construir un legado de dignidad, no uno de apariencias. La transformación en el rostro de Sofía fue terrible de ver. La arrogancia, la confianza, la sofisticación, todo se deshizo como maquillaje bajo la lluvia. Lo que quedó fue una mujer desamparada, humillada, expuesta en su codicia y en su vacío. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, silenciosas e inútiles. No tenía argumentos, no tenía defensas. Había sido derrotada no por gritos o acusaciones, sino por la verdad tranquila e implacable de mis acciones. La justicia, me di cuenta, no necesitaba ser ruidosa. A veces es simplemente la consecuencia inevitable de nuestras propias elecciones. Pero la reacción más reveladora fue la de Marcos. No miró a Sofía con compasión. La miró con un desprecio helado, una frialdad de depredador. Sus ojos pasaron de mí a ella, y en esa mirada estaba el veredicto final. Ya no veía a la arquitecta exitosa, la socia para su imperio. Veía un fraude, una mujer que le había prometido una dote que no existía. Su humillación para él era un fracaso de negocios. Se reclinó en la silla, cruzó los brazos y una mueca de repulsión torció sus labios. En ese instante, su compromiso se acabó. La estaba descartando allí frente a mí. Me levanté de la mesa.
Mi parte en esa historia había terminado. Saqué de la cartera algunos billetes de 100 reales y los coloqué suavemente sobre la mesa, lo suficiente para cubrir las bebidas y la incomodidad. No sentía odio, ni siquiera triunfo, solo una paz profunda, la paz de quien finalmente ha alineado sus acciones con sus valores. Los miré a los dos, paralizados en su propio desastre particular, y les dije mis últimas palabras. Os deseo una vida de gran claridad. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sin mirar atrás, sintiéndome más alto y más ligero que nunca. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Salir de ese restaurante fue como emerger de una larga inmersión en aguas oscuras y frías. El aire nocturno de la ciudad nunca me pareció tan fresco, tan limpio. Cada paso en la acera era una afirmación de mi libertad recién descubierta. No había en mí el sabor amargo de la venganza, sino la dulzura serena de la justicia. La justicia que no castiga, sino que simplemente pone las cosas en su debido lugar. No destruí el mundo de Sofía. Simplemente me negué a seguir siendo el cimiento de un castillo de mentiras. Esa noche entendí que el acto más poderoso de amor propio es, a veces, simplemente retirarse, dejar que las consecuencias de las elecciones ajenas sigan su curso natural. Volví a casa no como un padre traicionado, sino como un hombre que había recuperado la posesión de su propia vida. Como supe más tarde por vías indirectas, el derrumbe de la vida de Sofía fue rápido e implacable. Marcos, el novio pragmático, rompió el compromiso esa misma noche, incluso antes de que la cuenta de la cena llegara a la mesa. Su lógica era tan fría como sus ojos. Se había asociado con ella esperando un futuro de opulencia y conexiones, y la revelación de que el suegro humilde no era una fuente de ingresos, sino un filántropo, la convirtió en un activo sin valor en su portafolio de vida. Su pérdida no fue solo la de un compañero, sino la de su principal validador social, el pasaporte que usaba para moverse en los círculos que tanto anhelaba. Perdió al novio y el estatus en una sola noche. Sin el dinero de la entrada y sin la influencia de Marcos, el sueño del apartamento de lujo se evaporó. El castillo de apariencias que había construido con tanto esmero comenzó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. Colegas de trabajo que la envidiaban ahora cuchicheaban sobre su fracaso. Las invitaciones a eventos exclusivos disminuyeron. Se vio obligada a enfrentar la dura realidad de que la admiración que pensaba haber conquistado no era por su talento o por quién era, sino por lo que proyectaba tener o llegar a tener. Estaba sola, atrapada en el vacío de sus propias ambiciones, obligada a confrontar a la persona en la que se había transformado. Lejos de los aplausos y la validación externa, mientras su mundo se encogía, el mío se expandía de formas que jamás imaginé. Los meses siguientes fueron los más laboriosos y felices de mi vida en mucho tiempo. La demolición de la antigua nave del taller no fue un momento de tristeza, sino de renovación. Estaba allí todos los días, con mi casco de seguridad, conversando con los ingenieros, analizando los planos, sintiendo de nuevo el olor a polvo y a construcción. Ya no era un ebanista que trabajaba solo en su taller. Era el idealizador de un proyecto que daría nuevas oportunidades a cientos de jóvenes. Mi cuerpo estaba cansado al final del día, pero mi alma estaba revitalizada, vibrando con un propósito que me movía. La dinámica de mis relaciones cambió por completo. Yo que me sentía un pez fuera del agua en el mundo de Sofía, ahora presidía reuniones de consejo, discutía presupuestos de millones y aprobaba proyectos pedagógicos. Pero, a diferencia del ambiente superficial que mi hija idolatraba, este era un mundo de colaboración y respeto genuino. Los arquitectos que diseñaron la fundación escuchaban con atención mis sugerencias sobre la disposición de los talleres, valorando mi experiencia práctica de toda una vida. Mi conocimiento, antes motivo de vergüenza para mi hija, era ahora mi mayor baza, la piedra angular de todo el emprendimiento.
Finalmente me sentía visto y valorado por quien realmente era. En cada decisión, en cada viga levantada del nuevo edificio, sentía que estaba honrando la memoria de Lucía de la forma más verdadera posible. Ella, que venía de una familia pobre y que solo pudo estudiar gracias a una beca, siempre creyó que la educación y un oficio digno eran las herramientas más poderosas para transformar una vida. Dar el dinero para comprar un apartamento para Sofía habría sido fácil, pero habría sido vacío. Construir la Fundación Lucía era crear un legado vivo, un motor de transformación que continuaría funcionando mucho después de mi partida. Era la materialización de nuestro amor y de los valores que compartimos, algo mucho más sólido y duradero que cualquier edificio de lujo. Un año después, llegó el día de la inauguración. El edificio de la Fundación era hermoso, un testimonio de que la funcionalidad y la belleza pueden ir de la mano. La luz del sol entraba por las amplias ventanas, iluminando los bancos de trabajo completamente nuevos. El olor a madera nueva mezclado con la pintura fresca creaba una atmósfera de esperanza y comienzo. El patio estaba lleno de gente, los primeros 20 alumnos, con sus uniformes y sus ojos brillantes de expectación. Sus familias subí al pequeño escenario montado en el patio para decir unas palabras. Mi voz no flaqueó. Hablé de la dignidad que existe en crear algo con las propias manos, de cómo una herramienta puede ser un instrumento de liberación. Hablé del valor del conocimiento transmitido de generación en generación y de segundas oportunidades. No mencioné mi historia personal, no fue necesario. La fundación en sí ya contaba toda la historia. Al final, cuando sonaron los aplausos, no eran para mí, Julio, el hombre, sino para la idea que todos allí compartíamos, la de que el verdadero valor de una vida se mide por aquello que construimos para los otros. Mirando los rostros de los jóvenes aprendices, vi la chispa de la posibilidad. Vi en sus ojos la misma curiosidad que Sofía tenía cuando era niña, antes de que el mundo la convenciera de que algunos orígenes eran mejores que otros. En ese momento entendí que mi legado no estaba en el dinero que acumulé, sino en el conocimiento que podía transmitir. Me convertí en más que un fundador. Era un mentor, un profesor. El ciclo de mi vida como ebanista no había terminado. Se estaba expandiendo, multiplicándose a través de esas manos jóvenes y ávidas de aprender. La sabiduría que adquirí con el tiempo y el trabajo duro estaba siendo plantada en tierra fértil, y fue entonces cuando la vi. En el borde de la pequeña multitud, parcialmente oculta detrás de una columna, estaba Sofía. Era muy diferente de la mujer de la fiesta de cumpleaños o de la cena en el restaurante. Llevaba ropa sencilla, su cabello estaba recogido de forma modesta y su rostro no tenía la máscara de arrogancia que le era tan familiar. Había una fragilidad en ella, una soledad que era casi palpable. No miraba el edificio con envidia, sino con una expresión de profundo y doloroso arrepentimiento. Observaba la escena como alguien que mira a través de una ventana una vida que podría haber sido suya si hubiera tomado decisiones diferentes. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante. A través de la distancia no intercambiamos ninguna palabra, pero una conversación entera tuvo lugar en esa mirada. No había condena en la mía, quizás una sombra de tristeza por el doloroso viaje que tuvo que recorrer. Pero sobre todo, había paz. Ella pareció entender. Hizo un asentimiento casi imperceptible, un gesto de reconocimiento, quizás de rendición, y luego se dio la vuelta y se alejó, mezclándose con la calle y desapareciendo. Comprendí que no había venido a pedir perdón, sino quizás solo a ser testigo, para entender lo que había perdido. El camino de regreso, si quisiera recorrerlo, sería largo y solitario, y dependería únicamente de ella dar los primeros pasos. Me volví hacia mis alumnos, hacia el sonido de las risas y las conversaciones animadas, hacia el futuro que estaba justo allí, frente a mí.
El pasado había sido resuelto. El dolor se había transformado en propósito. La humillación había generado dignidad. Finalmente estaba en paz, completo. La mayor lección que aprendí no fue sobre dinero o venganza, sino sobre el valor intrínseco que cada uno de nosotros lleva. La verdadera riqueza, descubrí, no es lo que guardamos para nosotros, sino lo que construimos y compartimos. Es el legado de respeto, carácter y amor que dejamos grabado en el corazón de las personas, como un artesano deja su marca en la madera. ¿Y tú? ¿Ya has presenciado o vivido un vuelco que trajo justicia a tu vida? Deja un corazoncito en los comentarios si crees que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino. Suscríbete para más historias que nos enseñan sobre la fuerza de la resiliencia. Comenta "La sabiduría prevalece" si tú también te inspiras en estas jornadas de superación.